tema. A ver un momento. Bien, vamos a empezar. Listo. Bien, hoy vamos a hablar sobre la época republicana. Vuelvo a reiterar, esta semana nos corresponde cuestionario y durante este cuestionario va a hablar referente al tema de esta semana, que es la época republicana. Bien, empezamos concerniente a dicha época. La época republicana abarca desde la independencia del Perú, que ya hemos hablado, ¿no? Concerniente a dicha independencia, que habíamos tomado en cuenta sobre el desembarco en Paracas del general don José de San Martín, quien de una u otra manera fue enviado de Chile por Bernardo Higgins, luego de haber consolidado la independencia de aquel país. Se refiere a Chile. En este momento de su desembarco, hubieron varios choques y acciones propagadas por la milicia, de acuerdo a la expedición de Álvarez de Arenas, de acuerdo a la batalla de Cerro de Pasco y las negociaciones frustradas ya con el virrey. Disculpe. Antes de que don José de San Martín lograra ingresar aquí dentro de la expedición libertadora de Chile, cuando fue enviado, perdón, por Chile, esto permitió dar a conocer que nuestro país no venía solamente, no estaba en estado pasivo, sino ya estaban activándose varias ideas, varias ideologías, varios momentos en los cuales el Perú buscaba su propia independencia, pero no tenía la opción o la oportunidad de parte de las personas cercanas, no tenía dicha oportunidad para que pueda lograr la independencia, o sea, se consolidara la independencia. Por ende, don José de San Martín, mediante la expedición libertadora, comienza a dar a conocer estas negociaciones como un medio, ¿no? Como una persona mediadora. Finalmente, el general español José de la Serna, tras un pronunciamiento militar contra Joaquín Pezuela, asume el gobierno del virreinato, abandona Lima y se establece en Cusco. Bien, entonces, en estas negociaciones con el virrey Pezuela, no se lograron prácticamente nada durante la independencia. Posteriormente a ello, cuando ya José de la Serna ingresa como virrey, este va a comenzar a tomar un entorno cada vez más distinto referente a la actitud de Pezuela. Ahora, tras la independencia, no solamente había una persona a quien lo libertaba, sino también aquí encontramos a otro personaje llamado Simón Bolívar, que era también parte de la intención o el objetivo, también era la independencia del Perú. Estas funciones, delegaba, perdón, funciones ejecutivas a otros personajes hasta su destitución. El Perú ingresó a una etapa marcada por gobiernos militares dirigidos por caudillos en la independencia. Hay que tomar en cuenta lo siguiente, vuelvo a dar a conocer, cuando se logró la independencia o durante la independencia, quienes estaban al frente de todos estos movimientos eran los caudillos militares. ¿Quiénes son estos caudillos? Son personas retiradas de la milicia que de una u otra manera ingresaban o trataban de enfrentar, trataban de poner en orden a nuestro país, porque reconocían que nuestro país, valgan verdades, estando en manos de un virrey, pues se manejaba conforme a a dichos mandatos por el virrey. Entonces, en el momento que don José de San Martín proclamó la libertad, en ese momento hizo contribuyó con una asamblea constituyente.
En esta asamblea constituyente, él decidió poner a mando a caudillos militares para que se pudiera observar de qué manera se puede agilizar este entorno, de qué manera se puede dar, no trifulcas, sino más bien dar la paz, por decirlo así, a los peruanos para que puedan estar tranquilos y puedan entender que lógicamente están en manos de personas que saben técnicas o estrategias para contrarrestar a la corona española. Hay que recordar que durante este virreinato no quiere decir que se terminó en la proclamación, ojo. Durante la proclamación, por eso es que don José de San Martín tuvo año y medio, casi 2 años, continuando o visitando esta asamblea constituyente y siendo observador de dicha asamblea para ver de qué manera se está manejando, de qué manera se está ayudando a la independencia, al mejoramiento de la independencia del Perú y de qué manera se está siguiendo estos puntos. Entonces, la corona española no se rendía. La corona española aún seguía ingresando a nuestro país en búsqueda de que vuelvan los virreyes. Pero de una u otra manera, el Perú seguía batallando gracias a los caudillos militares y gracias a esta asamblea constituyente para poner frente al virrey. Aquí tenemos los gobiernos de José de la Mar, Agustín Gamarra y Luis José de Orbegoso, en la cual se centra mediante entes o política monárquica. ¿Qué es lo que buscaba la monarquía? Asegurar el orden interno. Volvamos a entender. En la situación de Simón Bolívar, que vendría a ser la independencia republicana, y liberal, que vendría a ser la independencia de don José de San Martín, aún había pugnas en el sentido de los liberales y conservadores. Entonces, quienes pensaban una nueva república, Bolivia debía anexarse al Perú, según Gamarra. Pero, lógicamente, Lamar mencionaba de que no, de que Perú tendría que buscar la manera de seguir de manera sola y de una manera más integrada, ¿no? Como Perú, propio país. Pero Gamarra decía que no, que Bolivia tiene que anexarse porque, valgan verdades, nosotros de una u otra manera tenemos culturas muy similares. Pero la idea de Gamarra era una idea más monárquica, más autoritaria, a diferencia que Lamar. Durante ese tiempo vamos a encontrar a eh, una otra realidad durante la época republicana, que solo con la primera elección de Ramón Castilla, la República peruana encuentra relativa paz interior. Ojo, volvamos a entender, aquí estamos hablando sobre dos personajes que hablan de una otra manera de monarquía, autoritarismo y conservador o liberal. Lamar fue una idea liberal que quería mostrar de que Perú podía solo, mientras que Gamarra estaba buscando una idea más autoritaria o una idea cada vez más conservadora, ¿no? Que tiene que juntarse con Bolivia con una mira de monarquía. Pero eso por eso es que de esa manera el Perú todavía seguía en estado, era como una plumita, ¿no? Que se dejaba llevar solamente por las corrientes o la influencia de cada uno de las ideologías. Pero ya en Ramón Castilla vamos a encontrar una relativa paz interior y puede organizar una vida política un poquito más estable. Ramón Castilla quiso abolir definitivamente la esclavitud y la pena de muerte cuando hablamos de traición a la patria. Ramón Castilla, lógicamente por ser un caudillo militar, abolió la esclavitud porque de una otra manera tenía familia que había visto de muy cerca esta situación de la esclavitud. Y la pena de muerte, lógicamente, que era por la intención de que si alguien traicionaba a la patria, porque vendría a ser una pena máxima, tendría que tener la pena de muerte. Durante este gobierno se puede observar la exportación y la extracción del guano de Ijla, que vendría a ser fertilizantes totalmente naturales. Además, los primeros ferrocarriles y sobre todo la expedición en el año 1864 sobre la expedición española ocupada en las islas de Chinchas, donde estaba la producción principal de guano.
Estas grandes consecuencias políticas internas llevó a un golpe de Estado contra el presidente Peset, la dictadura de Ignacio Prado. Volvamos a entender, España todavía quería seguir ingresando a nuestro país. Esto permitió que de una otra manera los gobiernos trataban de buscar una toma de un toma de mando bastante drástico, ¿no? Mediante una dictadura, mediante un golpe de Estado, perdón. No había una votación de manera general porque solamente se daba mediante golpe de Estado. Y este golpe de Estado era mediante caudillos militares. El gobierno de José Balta fue pródigo en obras de infraestructura en el ferrocarril central, aunque él se percibe ya las primeras muestras de exceso de gastos del gobierno. Aquí en José Balta empezamos a ver la construcción de grandes ferrocarriles centrales. Hay que tomar en cuenta que nosotros venimos arrastrando una deuda externa con Estados Unidos desde mucho antes del gobierno de Beleguía. Se va pagando, se va endeudando y así sucesivamente. ¿Por qué creen ustedes de que muchas veces nosotros seguimos manejando el dólar? Porque sabemos que es una moneda internacional. Pero también lo manejamos porque todavía seguimos utilizando el dólar para consumo de exportaciones, pero también seguimos dándole vuelta o seguimos utilizándolo y esto permite que Estados Unidos siga generando más divisas. Y estas divisas siguen generando un potencial en dinero. Esto permite, lógicamente, que por eso es que el dólar sube, sube, cuantas veces desee, porque quien tiene en manos mediante la moneda del dólar es Estados Unidos. Y lógicamente esto viene de acuerdo a nuestra deuda externa que seguimos arrastrando. Posteriormente a su gobierno se elige por primera vez a un presidente civil, Manuel Pardo y Lavalle. Bien. Bueno, Manuel Pardo y Lavalle llevó una insurrección militar y terminó en el asesinato de Balta. La furibunda reacción de la población de Lima que ejecutó a los usurpadores. Recordemos que todavía seguía la idea de pena de muerte por traición a la patria. Así termina lo que Jorge Basadre llamó primer militarismo, con el asesinato de Balta. ¿De acuerdo? Ingresa el primer gobierno civil de Manuel Pardo y Lavalle. En estas circunstancias surge un deterioro territorial entre Chile y Bolivia. Ojo, recordemos que la Guerra del Pacífico o la guerra con Perú y Chile no fue necesariamente por algo que nos correspondía a nosotros. Lamentablemente fue algo detonante de acuerdo a una idea de querer apoyar al gobierno boliviano. ¿Bien? La Guerra del Pacífico que terminó con la ocupación en Lima en el 81 y en el 83 y la pérdida territorial de Tarapacá y Arica, que favorecen a Chile, degeneró profundas heridas en el Perú. Y por eso recordamos a los principales íconos de la historia, Miguel Grau, Francisco Bolognesi y Andrés Avelino Cáceres. Dicho sea de paso, que el día de mañana es prácticamente feriado, dando a conocer aquella situación de aquel combate de Angamos. Bien. Luego de un periodo de inestabilidad política, la derrota de los gobiernos Miguel Iglesias y también el ya citado Cáceres, llega el gobierno de Nicolás de Piérola en el 95, un partido demócrata. Empezamos con los partidos demócratas con Nicolás de Piérola. Bien, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Manuel Pardo y Lavalle? Asumió Mariano Ignacio Prado, bien, asumió la presidencia. ¿Por qué menciona aquí el periodo de inestabilidad política? Porque durante el gobierno del señor Mariano Ignacio Prado, durante la Guerra del Pacífico, él se fue del país, según él buscando armamentos para venir y seguir luchando contra Chile, pero lamentablemente nos dejó, se fue y simplemente no volvió. Esta inestabilidad
llegó con la derrota, lógicamente, dentro de la Guerra del Pacífico de Perú. Después de la República, perdón, después del ingreso de Nicolás de Piérola, el primer partido demócrata, vamos a tener una república aristocrática sobre el gobierno de Piérola. Es una llamada república aristocrática donde los miembros de élite gobernaban en el año 99 hasta el 1919 en el crecimiento económico. Vamos a ingresar luego posteriormente con el gobierno demócrata nuevamente con Guillermo Billinghurst y los dos civilistas José Pardo y Barrera. Fueron probablemente los más notables posterior a la República Aristocrática. ¿Quiénes eran la República Aristocrática? Son los hacendados que tenían una gran élite o líderes y que de una otra manera manejaban el gobierno peruano. Pero luego, posteriormente, vamos a encontrarnos con el gobierno nuevamente, volvemos al gobierno demócrata con el gobierno de Billinghurst y José Pardo y Barrera. Bien. Después del gobierno demócrata, volvemos al tercer militarismo. Este tercer militarismo ya ingresa el general Luis Sánchez Cerro. Entonces, dentro del gobierno de Sánchez Cerro culminó con el asesinato de un militante aprista durante una revista de tropas a ser enviadas por el conflicto de Leticia. Aquí vamos a tener un grupo de ciudadanos, una situación bastante complicada con Colombia, en la cual se realiza, ¿no?, el asalto de la ciudad de Leticia siendo derrotados por armas colombianas. Y por esto, las fronteras entre ambos estados como solución final le dieron el Tratado de Lozano y Salomón y Lozano. Asimismo, también tuvimos también otra trifulca con Ecuador, ¿no? En la zona de Zarumilla. Perú había formado una unidad de paracaidistas, en la zona e hizo uso de ella en el primer combate de Hemisferio Sur, donde intervinieron tropas aerotransportadas que produjo la toma de Puerto Bolívar en el 41. El ejército peruano se encontraba en posesión de parte de la provincia ecuatoriana de El Oro. Bien, y reformó su control sobre los territorios orientales amazónicos después de esta trifulca con Ecuador. Y por último, tenemos ya la crisis política desatada en la supuesta pérdida de una de las páginas del contrato internacional Petroleum Company en el gobierno peruano, que genera la ola de indignación nacional y sirve de excusa para el golpe de Estado en el señor Juan Velasco Alvarado, gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Emprende una ambiciosa reforma agraria masiva nacional de empresas y toma medidas para fomentar una gran industria estatal, confiscada los medios de prensa y hace gala de un agresivo discurso militarista y nacionalista. Bien, aquí estamos finalizando con los gobiernos militares. Posteriormente a ello, después de los gobiernos militares, iniciamos nuevamente con una república demócrata. Esa ya vendría a ser nuestra clase de la siguiente semana. Cuando ya inicia la democracia, iniciamos la democracia en nuestro país, inicia desde los 80, cuando tenemos nuestros primeros presidentes elegidos por medio de un foro o un voto abierto, y asimismo podemos dar prácticamente cierre a los gobiernos militares, aristócratas, etcétera. Bien. Dentro del gobierno aristócrata, disculpen, no lo mencioné, está también el gobierno del oncenio de Leguía, ¿correcto? Bien, entonces aquí se termina lo que es los gobiernos militares y en la próxima clase ya vendríamos a hablar sobre los gobiernos actuales. Aquí se termina la época republicana. Listo, entonces esto vendría a ser el tema relacionado de esta semana. Ese es el material de estudio. Ahí no han colocado el video complementario. Lo voy a colocar ahorita el video complementario. Va a estar en la plataforma. Y ahora tenemos el cuestionario número 2. En el cuestionario número 2. Disculpen. A ver, un momentito, por favor. Quiero ver algo que... A ver, creo que no está... A ver, un momento, por favor.
Ok. Ahora sí. Bien, como seguía mencionando, aquí tenemos la sesión 7, el cuestionario. Ya saben lo que tienen que realizar. Es hacer clic al cuestionario. Y recordamos aquí que tenemos 2 intentos permitidos. Cada intento equivale a 30 minutos correspondiente y se va a considerar la calificación más alta de cualquiera de los 2 intentos permitidos. Bien, lo que van a hacer es previsualizar el cuestionario y automáticamente les va a salir el cuestionario correspondiente a esta semana. Este cuestionario es de la semana número 7, en la cual ustedes pueden ir avanzando. Bien. ¿Alguna pregunta, por favor, referente al tema, referente al cuestionario? Para poder Sí, disipar esas dudas. Sí. disculpe, el cuestionario bien, ¿está sobre el material de estudio de la semana 7 o sobre todo lo que hemos visto? Bien, solamente es de la semana 7, nada más. Quiere decir de lo que acabamos de hablar correspondiente a la época republicana. Ya, mis gracias. Listo, perfecto. ¿Alguna otra pregunta más? Bien. Miss, son 10 preguntas igual, ¿no, Miss? Sí, igual, son 10 preguntas. Van a ver las mismas 10 preguntitas. ¿Alguna más? ¿Alguna pregunta más, por favor? Ninguna. Muy bien. Entonces, vamos a cerrar con lo que es nuestra asistencia. Bien, ha sido bastante corto y sencillo prácticamente nuestro tema porque es prácticamente relacionado al cuestionario. Y el cuestionario también está bastante sencillo. Es relacionado al tema que ustedes han observado. Bien, a ver un momento, voy a dejar de grabar para poder continuar. Un momento, por favor.